Problema de gestión, compañera, yo sé que no es su posición, pero claro, es parte de un debate nacional que la derecha trata de alentar. Pero lo cierto es que si no cambiamos el marco legal del cual surge el conjunto de leyes que nos manejan todos los días, va a ser muy complicado cambiar este país, ¿no? En primer lugar, necesitamos modificar sustancialmente el capítulo económico, porque no podemos tener un Estado pues, subsidiario, ¿no? Que no puede hacer empresa, que no puede participar en los contratos ley y modificarlos si los necesita, que no tiene ni puede definir una proyección de desarrollo para nuestro país, ¿no? Con inclusión, pero además con la posibilidad de un desarrollo planificado, ¿no? que nos permita mirar el futuro con un poco de optimismo y no solo depender de las materias primas, de los precios de los minerales en el mercado, pero además un Estado que se proteja mucho más frente a la corrupción. Esto no lo permite la Constitución, ¿no? Pero además el tema de derechos sociales, de trabajo digno, los distintos capítulos, hablaba bien aquí Aníbal del tema de la educación, donde en la educación terciaria tenemos 2/3 partes en manos privadas. Entonces necesitamos que la Constitución responda primero a las posibilidades de romper las cadenas que tenemos como Estado, como nación, y podamos avanzar con un proyecto mucho más integrador. La Constitución no define un rumbo para el país que nos permita respetar, por ejemplo, a nuestros pueblos originarios, defender de otra manera el medio ambiente. Y esto no se puede hacer, el Estado no puede intervenir en la pandemia, fue justamente un ejemplo de cómo se permitió que el sector privado hiciera lo que le dé la gana con el oxígeno y con las camas en las clínicas privadas, de por qué necesitamos un nuevo marco constitucional, o por lo menos, como decían ahí, la posibilidad de que nuestro pueblo decida si quiere quedarse con esa constitución anacrónica de la dictadura o quiere decidir los cambios constitucionales que nos permitan modificar todo el marco legal en nuestro país. Yo creo que eso, si seguimos analizando la Constitución, vamos a encontrar incluso muchas más razones por las cuales necesitamos discutir el cambio total de esta Constitución. No solo por su origen, sino porque nos está generando un modelo de crecimiento que no nos ha dado desarrollo, crecimiento que se está deteniendo además. Yo, bueno, en el tema de Terroqueo está claro que más allá de que tenemos un poder judicial y un ministerio público que claro, tiene ahí intereses de clase en todo esto, creo que los ciudadanos tenemos derecho a denunciar, iniciar acciones legales a cualquiera que te denuncie como terrorista, ¿no? Porque es una infamia, es una injuria, y no podemos quedarnos callados frente a ese tipo de acusaciones. Yo me quiero referir de manera un poquito puntual a las cosas que efectivamente se han dicho acá y creo que ha quedado bastante clara, pero creo que hay que puntualizar. El primer tema, compañeros, es el tema de la unidad. Efectivamente, que se han referido varios compañeros y ha sido muy enfático Aníbal Torres y con mucha razón, porque la verdad es que si vamos divididos, no solamente pensando en las elecciones, sino si vamos divididos en toda la lucha contra la dictadura, va a ser muy difícil que podamos impedir que acá se consume efectivamente un fraude si hay elecciones, pero más que eso, no vamos a poder impedir que todo este copamiento de las instituciones del Estado se detenga y podamos debilitar a esta alianza mafiosa que tenemos en el gobierno. Si la movilización social, la movilización popular va a ser mucho más débil si empezamos a ver quién es el más revolucionario y si no vemos fundamentalmente el enemigo fundamental, que es derrotar no solo a Dina Boluarte, sino abrir las puertas a un nuevo modelo de desarrollo en nuestro país. Entonces, sí es muy importante trabajar por una convocatoria amplia, repito, no solo a los partidos políticos, sino a las organizaciones sociales para profundizar el debate nacional sobre el tipo de salida que necesitamos, sobre el modelo de país que debemos construir. Esto tiene que ser un debate rápido, porque además no sabemos si esto va a durar hasta el 2026 o no. El gobierno tiene un desgaste que ya está en el subsuelo, y yo creo que, más allá de que les sirva mantener a Dina Boluarte en el gobierno, porque les da cierta tranquilidad y porque no tienen seguro un triunfo electoral, de cualquier manera, para los partidos de derecha y ultraderecha, apoyar a Dina Boluarte es un desgaste.
Entonces tampoco podemos descartar que haya un adelanto de elecciones, compañeros, y no los puede encontrar divididos y desarmados. Y además no nos puede encontrar sin que hayamos fortalecido el nexo de las organizaciones políticas con el pueblo que está en las calles, con el pueblo que lucha y que no necesariamente se identifica con los partidos políticos, pero que necesitamos avanzar hacia cerrar esa unidad que es tan importante, además para darle confianza a la gente y ayudarla a que se empiece a expresar en las calles, en distintos certámenes de debate, para poder enfrentar a la derecha en otro escenario. Lo cierto, compañeros, es que tenemos condiciones muy importantes para que en un proceso electoral la izquierda unida, la izquierda que articule un nivel de unidad pueda ganar las elecciones. Hay condiciones, compañeros. Si pudo ganar el compañero Pedro Castillo, y además yo me olvidé de expresar cuando intervine que una de las banderas más importantes es la libertad de Pedro Castillo. Y no podemos olvidar por esto. Porque se está convirtiendo, compañeros, en un clamor nacional. Ayer estuve reunido con dirigentes pescadores de Lambayeque, hoy estuve reunido con compañeros de Siguas, y el clamor es que Pedro Castillo tiene que estar en que la verdad que es una injusticia, además que sin ninguna duda lo es, pero que es una injusticia que empieza a penetrar en la piel de nuestra gente de manera cada vez más fuerte. Entonces, esta tiene que ser una bandera, que la levantemos. Y hay que debatir, habrá que debatir, pero en ese sentido creo que tenemos que ser muy claros. Y el otro tema, compañeros, por favor, es necesitamos ganarnos la confianza de la gente. Y que sí se puede, porque la gente, hay sectores que van despertando, efectivamente no se dejan engañar por los modelos de la derecha, por las propuestas, pero hay que decirle que sí se puede cambiar este país, porque las ganas, la indignación, están, no se han ido. Estamos mucho peor que el 2021, compañeros, mucho peor, ¿no? Pero entonces la gente sigue pasándola mal y sigue esperando un cambio estructural. Pero hay que recobrar la confianza que con unidad, con lucha, lo podemos hacer. Bueno, una de las responsabilidades de esta herramienta, porque esto en definitiva, esta herramienta, el APU Unido, es una herramienta para que nuestro pueblo recobre la confianza en la lucha política y que recobre la confianza en que sí podemos cambiar este país y lograr un país con derechos. Bueno, esa es una responsabilidad de esta organización política y del resto de organizaciones políticas y sociales que tenemos en nuestro país. Y hay que incorporar a la lucha a miles de luchadores que todavía no se acercan a tener un protagonismo político. Eso es parte de la responsabilidad que debemos enfrentar. Y yo estoy seguro, compañeros, que lo vamos a hacer con mucha firmeza, con muchos principios y con mucho desinterés. Aquí no importa ni cargos, ni candidaturas, ni ningún apetito personal. Lo que interesa y el compromiso es con cambiar este país, evitar el sufrimiento de millones de peruanos y lograr realmente una patria liberada. Gracias, compañeros. Bueno, compañeros, respondiendo a la primera pregunta de la compañera, ¿por qué es necesario cambiar la Constitución? En realidad, para nosotros ya tenemos que hacer a que el pueblo ya se devuelvan el poder al pueblo, ¿no? Y también que nos permitan que los pueblos originarios participen en esto, que ellos puedan venir a las comunidades, a las regiones, no nosotros venir a la capital para que nos puedan escuchar lo que el pueblo o los pueblos originarios necesitan. Es necesario recuperar nuestra cultura, nuestros ancestros, lo que nos dejaron, porque nos estamos olvidando. Y en esto, en nuestra nueva Constitución, tenemos que hacer eso, que recuperemos nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestros ainis y aquellas culturas que nos dejaron para poder recuperar nuestras tierras y recuperar nuestro Perú.
Con lo otro, yo voy a ser breve y rápida en las respuestas, que dice, ¿por qué nos terruquean? Claro, yo personalmente ya he sido notificada. Mis compañeras no han podido venir, como 25 compañeras, porque les han... Qué raro que les notifiquen justo en estas fechas que hemos decidido venir a las huelgas acá en la capital de Lima. Pero yo me vine y otras compañeras decidimos porque no tenemos miedo. Nos dijeron de todo, nos dijeron vándalos. A nosotros nos dijeron vándalos, terrucos, de todo. Nos dijeron que nosotros vinimos a hacer desmanes en la capital. ¿Cómo? Si yo soy una persona que vengo de padres, profesores, educados, ¿cómo su hija va a ser una terruca, vándala, que tiene una educación? Ellos nos quieren asustar, pero no tenemos miedo, compañeros. Si usted o alguien va a escuchar que le dicen terrucos, no, pónganse fuerte y usted siga saliendo adelante y sigamos saliendo adelante, hacernos respetar nuestros derechos, porque tenemos derechos a seguir protestando y defender nuestras riquezas, como lo dije más antes. En lo otro, para terminar, llamemos a la unidad. Este partido político, Adelante Pueblo Unido, no tiene dueño, como lo dijeron los compañeros. Acá tenemos que permitir que todos los compañeros participen. Tenemos derechos todos a participar en la política, todos tenemos derecho, y llamarnos a la unidad, unirnos para vencer a estos traidores que nos están robando nuestras tierras. Como lo dije, sean de cualquier otro partido político, nosotros tenemos que manejar estrategias para poder unirnos y permitir que hacer a que no nos roben y no nos pisoteen. Yo llamo a la unidad, sigamos este 27, 28 y 29 en las calles y no tener miedo, compañeros. Nosotros, las mujeres, si no tenemos miedo, mucho menos ustedes los varones van a tener, y seguir adelante, pedir justicia para los caídos y seguir defendiendo nuestras riquezas. Gracias. Valiente combativo. Valiente combativo. No voy a repetir lo que ya han mencionado aquí los colegas, ¿no? Yo hablo con mucha franqueza. Yo no escondo las cosas. Yo soy una persona transparente. Los enemigos, por el temor de que yo sea candidato, me han inventado muchas cosas, como el de decir que yo soy un traidor. Cuando en la segunda vuelta a Pedro Castillo lo atacaban ferozmente con una propaganda multimillonaria, ¿quién salió a defender en la campaña en la segunda vuelta a Pedro Castillo? ¿Quién fue? Fue el que habla. Tuvo que enfrentar a todos los medios. Solamente un estúpido puede decir, es un traidor. O la envidia o el temor. Eso, la envidia en el Perú es como la sangre que corre por nuestras venas. Durante el ejercicio del gobierno de Pedro Castillo, yo fui ministro de Justicia. ¿Quién defendió a Pedro Castillo allí y intentó negociar 1 y 1000 veces con el Congreso para trabajar conjuntamente? Señores, fue el que habla. Y cuando fui premier, igual, con la presidenta del Congreso nos reunimos, varios ministros, ya nos habíamos puesto de acuerdo sobre varios puntos para trabajar conjuntamente. Y cuando salimos y nos dirigimos al Palacio, después de la reunión, salen frente al Congreso allí con sus micrófonos y nos atacan durísimamente, y un ministro comenzó a llorar desesperado, porque había confiado en la buena fe de esos criminales. Ahí me di cuenta
de que no se podía ya confiar con esa gente, de que estaban dispuestos a derrocar a Pedro Castillo. Y entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Tenía que defenderlo a Pedro Castillo frente al pueblo, y allí está grabado lo que yo he manifestado, para que el pueblo defienda la democracia, porque si el pueblo fue el que ganó, derrocar a Pedro Castillo no era otra cosa que derrocar al pueblo, que quitarle su voto al pueblo. ¿Ah? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El que habla. ¿Quién fue el que defendió a Pedro Castillo con las nulidades, no sobre pretexto de que ha habido fraude en la elección y los otros, la señora Keiko y los otros pagaron a los mejores abogados de Lima? ¿Quién fue? ¿Quién fue, señores? ¿Quién fue? Entonces, hay que ser un estúpido para decir que he sido un traidor. Y cuando ese día 7, Pedro Castillo lee ese mensaje, ¿no? ¿Quién escuchó el mensaje? Allí, a un costado, ¿quién escuchó? El que habla, conjuntamente con el ministro del Interior, Huerta, y el ministro de Defensa, Emilio Bobbio. La premier se encontraba por otro sitio, y claro, habían otras personas. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Estoy procesado. Yo y Huerta, y no está Emilio Bobbio. ¿Por qué? Eso es una muestra clarísima de que aquí hay persecución política. ¿Por qué el ministro de Defensa, que según dicen hubo golpe de Estado, entonces ¿con quién tenía que coordinar el presidente? Con el ministro de Defensa. Yo era un asesor, no un asesor del presidente, sino un asesor de la premier. No, el presidente tenía su equipo de asesores. ¿Y quién lo acompañó a Pedro Castillo en ese momento? Porque él entró cuando yo estuve en la sala de embajadores, me dijo: doctor, vienen por mi familia, la llevo a la embajada de México. Le dije: te acompaño. Gracias, doctor. Y todo lo demás es lo que han visto ustedes por la publicidad. ¿Y dónde están esos que me dicen que soy traidor? Es como he dicho, es como cuando se está hundiendo la barca, todas las ratas se fugan, todas las ratas se fugaron, todas. Y esas ratas que nunca salieron a defender a Pedro Castillo en esa situación difícil, esas ratas me califican de traidor. Llegamos al lugar donde está ahora, Barbadillo, y altas horas de la noche, habrá sido más o menos las 11, ¿no? Le pregunto: pero ¿por qué leíste ese discurso? Y me dice: doctor, ya teníamos votos para la vacancia, y si les faltaba un voto o dos, si nos faltaba un voto o dos, entonces iban a utilizar otro mecanismo y a todos nos iban a meter a la cárcel. Eso es lo que me mencionó, ¿no? Y me dice, y le digo: pero ¿y cuándo prepararon ese discurso? Porque el discurso lo tenían que preparar con el Consejo de Ministros, ¿no? ¿Cuándo prepararon ese discurso? Me dice: no, doctor, yo tenía varios discursos, ¿no?, que me habían entregado en los descentralizados, y uno de esos discursos lo leí. Eso fue todo. Ahora dicen que yo he redactado el discurso porque hay, ¿no?, en el discurso expresiones mías, ¿no? ¿Y cuáles son las expresiones mías? Que me he pronunciado en contra de los monopolios y en contra de los oligopolios, ¿no? ¿Y cuántos se han pronunciado sobre eso? ¿Ustedes se han pronunciado alguna vez sobre los monopolios, los oligopolios? ¿Ah? ¿Se han pronunciado o no? ¿Y por qué diablos no están procesados? ¿Ah? ¿Por qué no están procesados? Que yo me he pronunciado porque, ¿no?, la soberanía del pueblo, que es el poder supremo, el poder de poderes, etcétera, etcétera. ¿Ustedes alguna vez han hablado sobre la soberanía del pueblo? Han hablado. ¿Y por qué no están procesados? ¿Por qué no están procesados?
¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué Andrés no está procesado? ¿Ah? Y hay algún otro punto allí que no recuerdo, pero son 3 cosas que menciona la Fiscalía, que son expresiones que dice que yo he dicho, y por eso he redactado el discurso, ¿no? Sobre la soberanía del pueblo. Eso no es de conocimiento solamente, no de unos cuantos, no. Todo el que ha pasado por la escuela, por el colegio, y más todavía el que ha pasado por una facultad de Derecho, sabe que el pueblo es el poder soberano. ¿Quién los pone a los congresistas allí? ¿Ellos se van, entran solitos? ¿Quién los pone? Pueblo. El pueblo es el soberano, él los pone. ¿Quién lo pone al presidente allí en el Palacio de Gobierno? ¿Él solito? Ah, el pueblo es el soberano. Es el titular del poder, claro, si quieren con mayor conocimiento, la Constitución de Cádiz de 1812, o sea, cuando todavía no habíamos obtenido la independencia, ya se estableció que el pueblo es el titular del poder soberano. Entonces defiende el poder soberano. Tú eres el titular, tú, dama, varón, eres el titular del poder, y eso tienes que pregonar en todo el país. El Perú tiene que recuperar ese poder. ¿Por qué una nueva constitución? Oigan, si por la constitución que tenemos estamos en las condiciones en que estamos. La ultraderecha dice que lo mejor que tiene la nueva constitución es el aspecto económico. Claro, lo mejor para ellos, no es para nosotros. Lo mejor para ellos, hay un crecimiento macroeconómico, se aumenta el precio de los minerales, mejora la economía. ¿Ah? Ustedes reciben bastante de eso, ¿no es cierto? ¿Ah, no reciben? ¿Ah? Y entonces, ¿cómo ponen en duda todavía que no es necesaria una nueva constitución? ¿Cómo? Pues, nosotros en APU tenemos que estar muy claros y que tenemos que desarrollar pues también una escuela, ¿no? Para hablar constantemente de estas cosas, porque lo que yo les estoy hablando son cuestiones muy ligeras, muy ligeras. Eso requiere de una mayor explicación. Pero ahora les he dicho yo a ustedes, ya no la constitución originaria de 1993, sino la que ha modificado este Congreso, violando su propia constitución, y ha hecho una nueva constitución, impidiendo que el Congreso pueda ser cerrado conforme a la constitución. Ahora ya no se puede. Ya ha modificado, ya ha suprimido la cuestión de confianza que existía antes de la modificación de este Congreso. La cuestión de confianza existía conjuntamente con la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Existía. Ahora no, ahora permanece la incapacidad moral, pero desaparece la cuestión de confianza, o sea, para que nadie lo toque, al Congreso. ¿Ustedes quieren eso? No. Ah, pues entonces, y fíjense ustedes, se ha suprimido, el referéndum, que es un derecho fundamental de la democracia directa, que lo ejerce directamente el pueblo, que se pronuncia sobre las leyes más importantes o sobre la reforma o dación de una nueva constitución. Ahora no tienen nada de eso, ustedes les han quitado todo ese poder, ustedes son súbditos, ustedes son esclavos, ustedes son terroristas, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cómo van a tener la duda de que no necesitamos de una nueva constitución? Por supuesto que necesitamos una nueva constitución. ¡Urgente! Aquí les ha dicho nuestra compañera, nuestra amiga, que es necesaria una nueva constitución, mencionando un punto muy importante: una constitución para todos los peruanos, o sea que todos los peruanos, todos,
participen en política, tanto para elegir como para ser elegidos. ¿A cuántos congresistas de nuestras comunidades campesinas o de nuestras comunidades nativas lo han visto ustedes ahora en el Congreso? ¿Lo han visto? ¿Y entonces todavía quieren mantener esa discriminación? ¿Que ellos son menos que nosotros? Entonces, si queremos trabajar por una igualdad real frente a la ley de todos los peruanos, es necesaria una nueva constitución. Distinto es que un sector de la población justificadamente dice hay que volver a la Constitución de 1979, ¿no? Y otros quieren una nueva Constitución, que el pueblo lo decida. Pero ¿cómo se puede volver a la del 79? ¿Quién puede volver? ¿Qué presidente puede volver y decir, no, cambiamos la Constitución y ahora rige la Constitución del 79? La ultraderecha al acto, al segundo, lo saca. Solamente lo puede decir la Asamblea Constituyente, el poder de poderes, el poder del pueblo. Ese sí puede decir, volvemos a la Constitución del 79 con tales modificaciones. O puede decir, redactamos una nueva Constitución. Ese es el camino. Eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que tenemos que difundir para que no se dejen engañar por el pueblo. Y luego algunos dicen, critican, dicen, que tuvieron la oportunidad de cerrar el Congreso. Sí, a mitad del camino eliminaron la cuestión de confianza. Ya lo eliminaron, pero es más. Eso es no conocer la realidad. Eso es hablar así porque el pueblo, claro, ignorante, no se da cuenta y entonces no, por este camino lo atacamos. ¿Qué hubiese pasado? ¿No? ¿Qué hubiese pasado si Pedro Castillo plantea la primera cuestión de confianza como que se planteó y plantea la segunda cuestión de confianza? Si el Congreso tenía listo allí su moción de vacancia desde que juramentó el poder, ¿cuál iba a salir mejor? ¿La vacancia del presidente o la vacancia del Congreso? ¿Cuál iba a salir mejor? Presidente. ¿Cuál iba a salir primero, antes? La vacancia del presidente, pues, no hay que ser tan ingenuo. Dense cuenta ustedes que se habla de eso solamente aprovechándose de la ignorancia del pueblo. Por eso es que APU debe hacer escuela política para educar a nuestro país y tener una sociedad un poco más avanzada, porque culturalmente estamos subdesarrollados. Si desarrollamos culturalmente todos, entonces ya no vamos a hablar cosas que a veces no tienen sentido. Así es que, hermanos, unidos todos, y eso sí, repito, a nuestro Consejo Ejecutivo Nacional, ¿no? Dialogar, llegar a acuerdos con todos aquellos que quieren venir, ¿no? A unirse con nosotros. Y todos los días recibo, ¿no?, llamadas del interior del país de gente que quiere colaborar. Todos tenemos que ponernos a trabajar para recoger la mayor cantidad de afiliados. Todos tenemos que hacer eso con nuestras familias, con nuestros amigos, y a esas personas que quieren colaborar hay que atenderlos rápidamente, ¿no? Así sea, 50 firmas, 100 firmas, todo suma, pero además en esa forma APU va creciendo. Aprovechemos esa situación. Mientras más nos van conociendo, la gente se acerca más y entonces va a ser más fácil obtener las afiliaciones, pero requiere de nuestra participación, de manera que nuestros directivos deben dar las instrucciones para que ellos llenen las fichas. Eso le pido a Andrés, le pido a mi hijo Marco, para que al final no estén desesperados por las firmas o trabajar lo que se tiene que trabajar con las firmas, porque yo les he visto que se pusieron como locos allí al final. No hay que esperar el final,
sino cuando el Jurado Nacional nos diga, les falta tantas firmas, a las horas se les está diciendo, aquí está, señor. Vamos a ganador. Nosotros no somos perdedores. Nosotros a veces nos podemos caer, porque todo en la vida es así, en la vida individual, en la vida familiar, a veces nos caemos, pero nosotros tenemos el coraje que nos ha enseñado el pueblo de Puno, que nos ha dado ejemplo de dignidad, para cuando nos caemos, levantémonos de nuevo y sigamos adelante. Ejemplo es ella. Muchas gracias. ¡Viva! Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por haber estado el día de hoy en este primer evento que organizamos de la Secretaría Nacional de Formación, también donde nos comprometemos a hacer esas necesarias escuelas de formación política que se han planteado aquí y que tenemos que hacerlas en todo el país. Mañana, hermanos, hermanas, a la 1 de la tarde en Plaza San Martín. Mañana es un día de lucha donde vamos a demostrar que el pueblo peruano sigue organizado. Muchas gracias, compañeras. ¡Viva APU! ¡Viva! ¡Viva!